Hoy vamos a hablar sobre las mujeres en el sepulcro. Es un tema que ya hemos comenzado a abordar al principio de la semana, pero hoy tiene algunos otros matices que vamos a estudiar en el relato de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para sacar las lecciones de este día. Querido Padre, estamos muy agradecidos por tu palabra y suplicamos que por favor tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nuestros corazones y nos ayudes a que en nuestro corazón esté el deseo de compartir el Evangelio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estos días pasados, Pastor Dani Perla, hemos estado abordando varios detalles de los primeros 8 versículos de Marcos 16. Hemos visto ya algunos elementos que nos han ayudado bastante sobre diferentes aspectos. Las mujeres que ven la piedra quitada, el temor que tenían de qué iba a pasar cuando llegaran ahí. Pero ahora me gustaría que viéramos otros aspectos que me resulta bastante interesante. La lección nos destaca y usted nos va a ayudar a dilucidarlos. Primero, ellas no iban pensando en la resurrección. Eso ya ha quedado claro por las explicaciones que nos ha dado nuestro Pastor Dani Perla. Pero hay algunos elementos aquí que son interesantes. Como ya hemos leído este relato, voy a concentrarme desde el verso 5 en adelante de Marcos 16. Y cuando entraron en el sepulcro, las mujeres que habían ido a preparar el cuerpo, vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Pastor, esta parte me resulta muy curiosa porque luego de que ahora reciben la orden de ir y decir, ellas están temerosas, van temblando de miedo y deciden por un momento al menos no decir nada a nadie. ¿Cómo esta reacción en realidad está en armonía con todo lo que hemos estudiado hasta ahora, pero presenta un cierto contraste con lo que Marcos nos ha enseñado hasta este momento? Bueno, creo que hemos estado teniendo una lección maravillosa. Es el final del libro de Marcos, un libro que ha sido muy provechoso. ¿Sabe que antes de comentar la reacción de las mujeres, esto es una reacción a algo que había acontecido? ¿Qué es? Y voy a resumirlo en una palabra: una teofanía. Al ver a un ángel, lo que ellas están teniendo en ese momento es un tipo de manifestación divina. Y siempre que hay una manifestación divina, hay algunos patrones que son comunes. Primero, gloria. Sí. Tenemos luego el temor del ser humano. Luego tenemos el mensaje que da ese ser divino, en este caso un ángel, a veces una teofanía. Bueno, de hecho la palabra se refiere a que Dios mismo se manifiesta, o epifanía. Tal vez aquí lo que tenemos es una epifanía, que siempre es una manifestación del cielo, y lo que tenemos al final es la reacción. Entonces vamos a ver cómo estos elementos están ahí presentes. ¿Qué sería ese aspecto de gloria? Que la piedra había sido quitada. Sí. Que la piedra había sido quitada, porque eso es algo extraordinario. Una piedra que había tomado muchas personas para rodar y de repente la piedra no estaba. Por supuesto, la piedra fue quitada porque Jesús resucitó. Ese sería el elemento de gloria, pero ellas no vieron el momento cuando Jesús resucitó. Lo que vieron fue la piedra quitada. Luego tenemos cuando ellas entran, ven a un joven, ahí está el mensajero divino, es un ángel, pero ¿cuál es la reacción de ella? El ángel viene y le dice: no os asustéis, porque ellas se asustaron. Ahí vemos que siempre ante una epifanía, ante una manifestación divina, hay temor, y creo que es algo normal. Luego viene el mensaje del ángel, que es: vayan y digan a los discípulos, y luego viene la reacción de la mujer. Uno esperaría, bueno, van a hacer lo que el ángel les está pidiendo, pero ellas salieron huyendo y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y este me parece un final para esta historia realmente interesante,
Porque recordemos que el libro de Marcos nos ha estado hablando acerca de este asunto del silencio, Sí. del famoso silencio mesiánico, donde Jesús mismo le había pedido a las personas que no dijeran nada a nadie, aunque el autor quería estar seguro que sus lectores o los oyentes, pues si se leía en voz alta, sabían desde el principio ¿Quién era que estaban Jesús? estudiando la historia del Mesías, de Jesús, Claro. del Hijo de Dios. Pero es bien curioso, Marcos en realidad, no pensemos, yo al leer esta sección me he dado cuenta cada vez más que los escritores bíblicos, aparte de que ellos estaban siendo inspirados, aparte de eso, realmente tenían una capacidad muy Sí. grande, eran brillantes. Aquí Marcos es un narrador de historias impresionante porque esta tal vez es una de las últimas ironías que hay en el libro. Las mujeres no dicen nada, no dicen nada a nadie porque tenían temor. Cuando finalmente el propósito ahora es romper el silencio porque Jesús ha resucitado. Sé que lo que nosotros vemos aquí, y tal vez es bueno que lo comentemos, es que habíamos dicho al inicio de esta semana, por la lectura de Marcos 16, que las mujeres fueron las primeras que vieron a Jesús, que se dieron cuenta de que Jesús ha resucitado. Pero aquí cuando dicen no dijeron nada a nadie porque tenían miedo, aquí las mujeres fallan en ese momento, en ese traslado del sepulcro a ir a buscar a los discípulos. Ellas fallaron, y esto me hace ver que todos nosotros al final fallamos, no importa cuán buenas son nuestras intenciones, como que no hay límite para las fallas, pero tampoco hay límite para la gracia de Amén, Dios. amén. Y eso es muy lindo, pastor, porque al final cuando nos damos cuenta de cómo Dios nos ha tratado a nosotros y cómo ha tenido misericordia, ahora viene lo que necesitamos, aprender a anunciar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y entonces, aunque ellas fallan en un primer momento, luego vamos a seguir con la narración, pero el día de mañana, de hecho, pero me gustaría aquí que nos ayudara con una pregunta, pastor. ¿Cómo podemos hacer nosotros para no dejar de anunciar las cosas que Dios ha hecho por nosotros, las cosas que hemos experimentado, que Dios ha hecho en nuestras vidas? Bueno, creo que lo vamos a estudiar, como usted dijo posteriormente. Jesús tuvo que reprender a los discípulos mismos por su incredulidad. Creo que nosotros necesitamos también esa reprensión, porque ahí está el punto, incredulidad. O sea, el problema es que de alguna manera no creemos. Lo hemos escuchado, pero no lo hemos hecho parte de nosotros. Jesús le había dicho a sus discípulos, a estas mujeres, que Él iba a resucitar, pero ellos no se acordaron en la hora de la prueba. Su angustia era tan grande que Jesús había sido quitado de su medio, que simplemente no se acordaron que Jesús les había dicho, mire, me voy a encontrar con ustedes. Hasta ya lo estudiamos, les dijo el lugar específico, pero no se acordaron. Y eso significa que todavía no tenían muy cimentada su fe en Jesús. De hecho, ellas necesitaban la gracia de Dios como nosotros la necesitamos, porque si ustedes notan, el ángel, una de las cosas que el ángel dice, menciona a alguien en específico: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Sé que Marcos es el único que registra un nombre de un discípulo en específico, que Jesús dijo, díganle a todos y a Pedro. ¿Por qué menciona a Pedro? Bueno, porque recordemos que Pedro había fallado, Judas también, pero Judas ya no estaba con ellos, es más, ya no estaba con vida. Los demás también habían fallado, pero al menos anónimamente. Pedro lo había hecho públicamente. Ahora, Pedro necesitaba la gracia de Dios, y creo que este era, al final del libro, es un buen recordatorio de que aunque fallamos, Dios no nos olvida. Amén. Tal vez a los demás escritores se les olvidó que Pedro había sido específicamente nombrado por Jesús, que Él lo volvía a recibir. No fue Pedro que llegó de regreso y le dijo, Señor, aquí estoy, perdóname. Dios siempre es el que nos busca. Y si nosotros fallamos y nos levantamos y regresamos, no es por nosotros, es porque la gracia de Dios nos está atrayendo nuevamente a Cristo Jesús. Entonces creo que necesitamos comprender la gracia de Dios. Una vez
hemos comprendido esa gracia de Dios tan maravillosa para nosotros, una vez creemos, dejamos nuestros temores a un lado y recibimos el Espíritu Santo, creo que vamos a poder cumplir con la misión, porque creo que el Espíritu Santo fue el que al final hizo la diferencia en la vida de estos hombres y mujeres. Amén. Así que bueno, hoy tenemos un desafío. ¿A quién le vamos a contar de Jesús y sobre lo que Él ha hecho por nosotros y la gracia que ha tenido con nosotros? Pastor, con esto en mente, ayúdanos a orar, interceda por nosotros para que cada uno pueda de su propia experiencia contar, porque al final de eso se trata el testimonio, que nosotros contemos lo que Cristo ha hecho en nosotros. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nuevamente tú nos has llamado, nuevamente, Señor, tú nos has mostrado que estás interesado en nosotros, te has revelado de muchas maneras que aún no lo merecemos, pero otra vez vemos, Señor, que tú estás dispuesto a bajar el cielo a la tierra con tal que nosotros podamos entender lo que tiene que ver con nuestra salvación. Ayúdanos a creer, ayúdanos, Señor, a confiar y ayúdanos a recibir poder cuando venga tu Espíritu para ser tus testigos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.